Buenas noches. Hoy me referiré a la península de Corea. El conflicto que se presenta ahí tiene múltiples facetas. Voy a hacer una breve referencia histórica. En 1910, la península de Corea fue incorporada al Imperio del Japón y recuperó su independencia en el 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional en la Segunda Guerra Mundial, y fue ocupada por la Unión Soviética. Finalmente la parte sur fue ocupada por Estados Unidos y llegaron a un arreglo con la Unión Soviética en el paralelo 38, que dividía las dos Coreas aproximadamente en la misma superficie. Alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados. En la actualidad, Corea tiene, la República Socialista Popular de Corea del Norte tiene alrededor de 25 millones de habitantes, y el sur, la Corea capitalista, tiene alrededor de 50 millones. Las diferencias económicas en realidad son abismales. Corea del Sur tiene un producto de alrededor de 2 trillones de dólares. Siempre hablo con la terminología norteamericana porque es la que se impone en este ámbito de análisis. Y con un ingreso per cápita de casi $40.000 por persona. Siempre estoy hablando a la capacidad de poder de compra. Parity Purchasing Power. Y imaginemos que Corea tiene una capacidad económica del doble cada ciudadano coreano tiene una capacidad económica del doble de la Argentina, que está alrededor de los 20.000. Siempre hablando de $20.000 anuales. Ahora bien, son dos países que absolutamente distintos, y Corea del Norte probablemente es el único país de corte socialista que ellos le llaman el Juche, que es el self-reliance a partir del año 1972, y que viene a ser prácticamente muy parecido al sistema económico de la época de la Unión Soviética, especialmente en la época del estalinismo, diría hasta los años 1960. Si uno mira con detenimiento los documentales sobre Corea del Norte, va a advertir que el sistema es prácticamente una copia de la Unión Soviética, incluso el urbanismo. El urbanismo hasta la última década del siglo anterior. Ahora han adoptado un urbanismo distinto. Cuando yo hablo de urbanismo, me refiero a las ciudades que se reconstruyeron en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el periodo que se le llamó también el constructivismo. Para cualquier persona que viva en la ciudad de Buenos Aires, como vivo yo, me recuerda, por ejemplo, los que conocen la Diagonal, sin pensar en los comercios, pero sí un vistazo así muy rápido por la altura de los edificios. Y los edificios, me estoy hablando en la Diagonal Norte, en la ciudad de Buenos Aires, son todos de la época del 50 y del 60. Me recuerda mucho a los edificios en Moscú. Lo mismo que algunos edificios alrededor de la Plaza de Mayo, algunos. Ahora bien, ¿por qué hago referencia al urbanismo? Porque el urbanismo también, como decía un
un famoso arquitecto argentino, César Pelli, los edificios nos hablan, los edificios nos dicen cosas. Y sí, así es. Una ciudad también nos habla y nos dice, nos habla de su pueblo, de sus características. Y por eso mismo, cuando hablamos de Corea del Norte, estamos viendo las características del sistema socialista imperante en la Unión Soviética, especialmente en la década de 50, 60, ya en el 70 empezó a cambiar. No obstante, las grandes construcciones en la Unión Soviética mantenieron su estilo hasta en la actualidad, que sí, ya revirtieron absolutamente desde el punto de vista urbanístico el sistema urbanístico del capitalista, del sistema capitalista, y que se basan en esos. Yo podría para hacer comparaciones, lo que conocen la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, por ejemplo, es un sistema urbanístico de las grandes torres, del lujo desmesurado. Es lo mismo que se observan en los países del Golfo, en los Emiratos Árabes. Es un lujo absurdo. Y bueno, también las Petronas, el edificio creo que es en Malasia. Pero bien, yo quería hacer una muy breve referencia a lo que es Corea del Norte, en ese sentido. Cuando hablaba que cuando uno ve esas construcciones, me hacía acordar también cuando ve esos documentales que recorren el tren y ve los edificios en el medio del campo, semejantes a los kolhoses y a los sovkhozes de la Unión Soviética. O sea, es una economía absolutamente la antítesis del sistema capitalista. Es un sistema de economía simple y de satisfacer las necesidades simples y elementales de su población: el vestido, la vivienda, la alimentación y la educación. Cuando satisfacen esas necesidades del socialismo, le empiezan los otros problemas. Ahora, haciendo alguna breve referencia al sistema económico, evidentemente de que el ingreso per cápita en Corea del Norte sí, es difícil mensurarlo, pero los datos están alrededor de $1.000 por persona y 3.000 a paridad de compra, pero es muy difícil determinar. Ahora, en Corea del Sur sí está alrededor de $40.000. ¿Qué pasa con estos sistemas? El sistema capitalista, todos sabemos que en economía es la actividad. Y es la actividad que a veces es una actividad, como decía Keynes: cuando no había nada que hacer, había que hacer pozos y después taparlos. Y eso generaba actividad. Entonces, en la economía capitalista se genera permanentemente actividad que desde el punto de vista socialista sería absolutamente superfluo. Pero sí, es una actividad generalmente necesaria, pero hay otras que son absolutamente innecesarias, pero el sistema funciona en base a actividades innecesarias y por las cuales todo el mundo corre permanentemente como desesperado, porque eso sus actividades les produce beneficios. Está el beneficio, por supuesto, a los que detentan el poder puede ser pequeñas empresas, medianas, microempresas, y después están los empleados, que depende de la suerte que tienen de trabajar en empresas muy rentables,
o en corporaciones internacionales muy rentables como las energía eléctrica o otro tipo de energía, la fósil, en fin, empresas muy rentables que eligen el mejor personal posible y le pagan de acuerdo a los países en cuestión. Siempre van a estar en mejor situación que aquellos que trabajan en empresas o pequeñas empresas o incluso esos así llamados cuentapropistas. Bien, ¿por qué hago así este tipo de reflexión? Y porque para entender el sistema socialista hay que entender el sistema capitalista y también hay que entender el sistema socialista, porque aquellas personas que quieren comparar el socialismo con el capitalismo son dos filosofías absolutamente distintas e incomparables. Ahora bien, estamos hablando de Corea del Norte y en este caso vemos que cuando el esfuerzo nacional, la productividad nacional, creo que ellos le dicen el Sunju, algo así, que le dan prioridad a todo aquello que sea de carácter militar. Es una sociedad militarizada y tiene un ejército, creo que es el cuarto del mundo, alrededor de 1 millón de hombres, y están bien armados, pero con toda tecnología antigua. Por el caso contrario, Corea del Sur está también muy bien armada, con alrededor de 600.000 hombres, más 30.000 que son de las fuerzas estadounidenses, más los otros 30.000 que tiene Estados Unidos disponible ahí en Japón. Pero lo importante desde el punto de vista militar es... en la actualidad es la tecnología avanzada con los nuevos armamentos que son absolutamente letales y pueden, con las armas guiadas, se puede producir una destrucción más puntual y más efectiva. Destrucción efectiva, lamentablemente, es una contradicción, porque es terrible, estoy hablando de destrucción. Y si hablo de destrucción, tengo que mencionar la destrucción que generó en la guerra de Corea, en los 37 meses que duró, y en las cuales Estados Unidos usó, si bien usó el ejército de tierra acompañado con las otras naciones, pero el peso lo llevó Estados Unidos, porque las Naciones Unidas dijo que era una acción policial. Recordando un poquito la guerra de Corea, que yo tenía alrededor de 10 años, y era cuando empezaba a interiorizarme de todas estas cosas. Había leído ya algo de Winston Churchill, sobre la guerra en la Segunda Guerra Mundial y y entonces tengo presente de que veía con mucho interés de cuando tenía 11, 12 años, cómo fueron el norte, que lanzó una ofensiva y lo fue haciéndole un bolsón en el extremo sur, en el puerto de Pusan, y cómo Estados Unidos hizo lo que había hecho, eso me acuerdo muy bien, con lo que había hecho en Italia, en Salerno, en Anzio, y atacó por el costado en Incheon, llegando a Pyongyang rápidamente, y entonces cercó a las fuerzas del norte. Tuvieron que fueron atacadas por dos frentes, por el rear guard y del bolsón, que ahí me acuerdo bien que entraron fuerzas japonesas también con refuerzos, y fue el general MacArthur que dirigió toda la operación, hasta que llegaron con mucho ímpetu, llegaron hasta el río Yalu, y ahí fue cuando intervino China comunista, un estado recién formado con Mao Tse-tung.
y entraron, pero en cantidad, no sé si 1 millón, 2 millones, eran oleadas humanas. En ese momento fue cuando el general MacArthur quiso hacer un cinturón radioactivo en el río Rialú, y por eso las armas nucleares para Estados Unidos están siempre, como lo dicen, on the table. Todo está sobre la mesa. Sobre la mesa es un eufemismo para decir que las pueden tirar en cualquier momento. Como anécdota, me acuerdo haber leído una anécdota del presidente Nixon, que en una conversación le decía a Kissinger: Henry, ¿qué te parece? ¿Y si usamos en Vietnam, si usamos alguna de esas bombitas que tenemos? Eso está, pero es una anécdota, pero no sería nada extraño. El presidente que tienen en Estados Unidos, este sujeto muy especial, también dijo que iba a reinar un infierno de fuego o algo así, amenazando en forma indirecta a Corea con un ataque nuclear. O sea que Estados Unidos es el único país que las lanzó y que tiene capacidad y dispuestos a lanzarla, porque han clasificado algunas bombas atómicas como bombas atómicas, creo que hace unos 10 años ya. Clasificado algunas de bajo yield, le dicen en inglés, creo que de 1 kilotón, medio kilotón. Bombas atómicas tácticas, o sea que pasarían a depender del teatro de operaciones, según pero quiere decir de que hay una propensión al uso de las armas. En última instancia, la historia nos demuestra que la historia de las naciones, de los pueblos, han usado siempre todas las armas que tienen a su disposición cuando se ven en peligros existenciales. La palabra existencial me hace acordar mucho a Bibi Netanyahu, porque la emplea permanentemente, que tiene el Estado de Israel, está en una situación existencial. Los que están en una relación existencial son los iraníes y algunos otros árabes que el Estado de Israel tiene 200 bombas atómicas. No las podría usar en esa zona tan cercana, pero las podría usar en Irán, porque ya el peligro de las nubes radiactivas sería menor. Y hablando de esto, una cosa me está llevando a la otra. En Sana, en Yemen, hubo algún documental en YouTube donde se ve claramente el uso, a mi juicio y a juicio de expertos, de bombas atómicas tácticas, que podrían haber sido, no es una afirmación, pero podrían haber sido usadas por la Fuerza Aérea Saudita o también por elementos de la Fuerza Aérea de Israel. Son suposiciones que están en fuentes abiertas. Ahora bien, cualquiera que vio la detonación daba la sensación de ser una bomba de penetración en las montañas, una bomba de bajo poder nuclear, táctica, de profunda penetración, que es lo que en última instancia intentarían hacer eventualmente en el caso de una locura del liderazgo tanto de Israel como el liderazgo de Estados Unidos, una locura absurda y total, pero un ataque, aunque esto ya ha disminuido la intensidad, pero un ataque a los centros nucleares en Irán, que están bajo tierra y en montañas. Entonces uno puede
sacar alguna conclusión al respecto, con respecto a esa par de veces que eran lo más parecido a lo que uno ha visto en explosiones nucleares. Bien, siguiendo con el tema de Corea y el tema de la amenaza indirecta de Estados Unidos. Ahora están haciendo ejercicios y Corea del Norte, Kim Jong-un, ese hombre de escasos 30 años. Bueno, ese es otro tema donde se ha endiosado y tenemos la primera dinastía supuestamente comunista. Ahora bien, esto me lleva también a Durkheim, Emil Durkheim, que habla de que lo que mantienen, Glut le dirían en inglés, lo que hace sólida una nación es la idea de la pertenencia religiosa. Ahora bien, si extrapolamos esto, la idea de la pertenencia religiosa sería el culto a la personalidad de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Es algo especial, obviamente. También había Habermas, creo que Harman, un filósofo, un científico de Alemania democrática y socialista, que ya lamentablemente no existe más, dijo que no podía existir, y me pareció muy acertado, no puede existir democracia sin socialismo, pero tampoco puede existir socialismo sin democracia. Entonces, en este aspecto, podemos ver que evidentemente Corea del Norte es un socialismo sui generis, porque no es democrático, es un totalitarismo a su máxima expresión. Hecho este pequeño planteo desde el punto de vista geopolítico, al Japón no creo que le interesaría tener una Corea de 60 millones unificada. O sea, un poco más, serían 50 del sur y 25 del norte, serían 75 kilos. Y Corea sería un rival, que ya es un rival económico, pero ya si heredara el potencial nuclear, en fin, estas son todas especulaciones. A China no le interesaría tener una Corea. El tema del capitalismo en China ya no tiene ninguna significación, porque el tema ideológico, China es un país capitalista dirigido por un partido nacionalista que se llama comunista. Y bueno, a Rusia tampoco tendría, si bien tienen cerca de Vladivostok, tienen 18 kilómetros de frontera, pero tendría también, ya los tendría cerca a sus enemigos potenciales. Y dicho esto, o sea, son las afirmaciones de la unificación de Corea, son afirmaciones, pero por el momento sería muy difícil. La única forma sería que Corea del Norte desaparezca y sea absorbida, como fue la Alemania socialista, por la Alemania, en esa época la Alemania federal, que ahora es Alemania solamente unida. Y bueno, por otro lado, los Kim Jong-il y Kim Jong-un, ellos tomaron debida nota de lo que les pasó a Hussein, lo que le pasó a Gaddafi. Y bueno, también hay otros que trabajaron para la CIA, el caso de Noriega y todo ese tipo de cosas, pero bueno, en otro tipo de dimensión.
pero trabajar para Estados Unidos es riesgoso porque les puede costar la vida en cuanto caen en desgracia. El caso de Corea sería un caso más. Entonces se dieron cuenta de que solamente teniendo un deterrence, una posibilidad de amenazar también, aunque sea insignificante, porque si Corea del Norte, dicen los científicos, tiene 450 kilogramos de plutonio. La Unión Soviética y la ex Unión Soviética y Estados Unidos en su momento álgido tenían 100.000 kilogramos cada uno de plutonio. Entonces es mínimo, pero como sería inaceptable tanto para el Japón, para Corea o para Estados Unidos que Corea del Norte lanzara 2, 3, 4, si puede, si las tiene miniaturizadas en las armas balísticas, si esas armas pueden penetrar los sistemas de defensa de Japón y de Estados Unidos. Todo todo sí, y sí. Bueno, pero las tiene. Y ayer parece que hizo detonar una de mayor poder que supuestamente podría haber sido de hidrógeno, supuestamente. Entonces, claro, los países... todos los países que tienen el monopolio son como las empresas. Todas las empresas quieren tener un monopolio y no quieren que los demás tengan un monopolio, que les quiebren su monopolio. Bueno, qué sé yo, pensemos en Monsanto, pensemos en otras grandes. No quieren que alguien les haga la competencia y para eso dominan naciones, etc. Bueno, me voy un poquito por las ramas. Entonces, claro, China no le interesa tener a Corea como una potencia nuclear, aunque ahí es un tanto, yo pondría un signo de interrogación. Rusia sin duda alguna que no. Japón ni hablar. Corea del Sur, por supuesto. Estados Unidos no quiere que nadie tenga. Ellos están esperando, si pudieran, que desarmar a Rusia, o sea, que son los únicos que tienen la cantidad de armas nucleares y vectores para proyectarlas, en fin, y hacer de Estados Unidos una pila de ceniza radiactiva, como ellos darían al resto del mundo una pila de cenizas radiactivas. O sea, pero estoy hablando en inglés, dice Doomsday, la catástrofe universal, el apocalipsis, que esperemos que nunca llegue. Entonces, esta es la situación en Corea. Y mientras tanto, da la sensación de que el régimen de Corea del Norte es estable. El régimen de Corea del Sur es un régimen capitalista que tuvo a Syngman Rhee y por muchísimas décadas tuvo que fueron dictaduras. Ahora tienen, entre comillas, un sistema democrático. Tenían un presidente, una presidenta que le hicieron juicio político. Pero de cualquier forma, entre otras cosas, Corea del Norte está a 20 millas o unos 30 kilómetros tienen emplazadas, se dice, 8.000 piezas de artillería metidas en la montaña y podrían afectar notablemente a Seúl. Son todas especulaciones y de muchos especialistas que opinan sobre este tipo de cosas, pero serían daños casi inaceptables, porque en un bombardeo convencional con tantas piezas de artillería, estamos hablando de 8.000, me parece una cifra impresionante, tal vez un poco desmesurada, pero de cualquier forma puede
pueden ocasionar un grave daño. Esto me hace acordar de que se basa mucho en la doctrina de la Unión Soviética. La Unión Soviética en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial basaba también dentro de la doctrina militar el uso masivo de piezas de artillería y también de cohetes, los órganos de Stalin, le decían. Y eso lo deben recordar bien en el ataque final a Berlín, que eran concentraciones de artillería, de cientos, tal vez miles de piezas de artillería. Y bueno, los norteamericanos eso lo tienen concentrado, lo tenían en su momento en la artillería naval, que en el día D se concentraron y los bombardeos de artillería naval son terribles. Ahora, volviendo, por ejemplo, acordando del crucero 9 de julio, también tenía unas piezas de artillería que de gran poder destructivo, que también hubo gente experta que dijo que se lo hubieran puesto en Puerto Argentino, Puerto Stanley, y lo hubieran varado, la cosa hubiera sido diferente. Y los bombardeos de artillería lo saben bien las tropas argentinas que estuvieron en Mount London y en Tumbleton y todas esas, porque se acercaban las fragatas y hacían intensos fuegos de artillería naval. Nada más que las fragatas ahora tienen, los destructores tienen 1 o 2 piezas de artillería, aunque son de grueso calibre, pero los cruceros y los destructores tenían 3 torres con 3 piezas cada uno, era de 40 pulgadas, una cosa monstruosa. Bueno, yo quería hablar de las armas convencionales que podían ocasionar bastante daño en Seúl. Pero, y también hablando de los bombardeos que hace Estados Unidos, Corea del Norte recibió aproximadamente una pérdida del 30% de su población y fue absolutamente arrasada. Y incluso los bombardeos que hizo Estados Unidos ya no tenían más objetivos, porque hasta los diques que permitían la irrigación fueron todos volados. Y entonces sí, Estados Unidos usa permanentemente los 2 medios, los navales y la Fuerza Aérea. La guerra terrestre, MacArthur le había dicho al presidente, creo que era Kennedy, nunca entres en una guerra terrestre en Asia. Bueno, entraron en Vietnam, Kennedy entró en Vietnam. Bush padre hizo también en la guerra del Golfo en Kuwait, y Bush hijo en Irak. Y ahí sí, Estados Unidos hizo guerras terrestres, pero seguramente MacArthur, cuando dijo esto, tendría presente Indochina, que en esa época ya se perfilaba, y bueno, China, y MacArthur conocía bien todo el sistema de guerra en Asia. Bueno, así están las cosas con respecto a Corea. Yo creo que estos son todos amagues. Probablemente Estados Unidos lo que trata es de desestabilizar, obviamente siempre van a tratar de desestabilizar a sus enemigos, y
en lo posible, si pudieran, tratar de que China, consiguieron en las Naciones Unidas que China y Rusia no veten las sanciones que le aplicaron a Corea. Y el presidente norteamericano, como presidentes anteriores, también pretenden de dictarle a China lo que tienen que hacer y que haga presiones en Corea del Norte. Ahora, este caso de Corea del Norte, del armamento nuclear, evidentemente que lo usan en muchos sentidos, porque es una forma de defenderse y amenazar para poder conseguir mejores ventajas si hacen algún tipo de negociación. Recordemos de que lo que hay es un armisticio, nunca se celebró un tratado de paz desde el año 1953. Estuvieron a punto de celebrarlo, creo que en el tiempo de Clinton. Pero es muy difícil, yo diría que casi absolutamente imposible o improbable que un país que tiene armas nucleares se desnuclearice. El único caso que hubo, si bien recuerdo, fue Sudáfrica, que tenía 6 artefactos nucleares, pero esa es una situación absolutamente distinta. Fue el único caso que yo recuerde. Y con respecto a Corea, yo creo de que esto, desde el punto de vista estratégico, geopolítico, no se puede, bueno, yo no tendría mucho más que agregar, sino que las cosas están más o menos así. Y también tener una situación de conflicto, siempre estamos hablando, si miramos, China tiene en su rear guard, tiene Mongolia y la Federación Rusa, que no son problemas conflictivos, obvio. Por el momento en la historia nunca se sabe, no se puede decir que nada es permanente. Tienen a Taiwán en el medio y tienen del otro lado a Vietnam. Más allá está China, está la India. Entonces es todo un complejo de situaciones, en los cuales, si desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, Estados Unidos lleva el conflicto lo más lejos posible siempre de sus costas, y tiene a sus adversarios siempre a la defensiva. Y es una política que le da resultados. Ahora todo el mundo piensa que, ¿quién no quiere un planeta pacífico? Obvio, pero bueno, parecería que la historia y la humanidad no se comporta con esas ideas utópicas. ¿Serán utópicas? ¿Podremos ver naciones, países pacificados? Yo pensaba que bajo el socialismo podría disminuirse esa agresividad tanática descrita por Freud. En cambio, con el capitalismo, yo digo que se exacerban esas pulsiones, también siguiendo a Freud, las tanáticas. Lamentable, pero es el mundo que vivimos y es como somos. ¿O no? Bueno, por hoy sería todo lo que tenía que decir. Por supuesto, siempre me quedan cosas en el tintero, pero le pongo un broche final a esto y buenas noches.